Seguramente la mayoría de nosotros hemos escuchado, nos han dicho, tú sí estás falto de fe, tú no tienes fe. O seguramente nos han dicho, para salir de eso tienes que tener fe, lo que pasa es que tú no tienes fe. O tú estás así porque no tienes fe. Tú cometes estos grandes errores, tomas tantas malas decisiones porque no tienes fe. Y entonces nos han tratado de arrinconar, cuestionando nuestra fe, nuestra creencia. Sin embargo, ¿será que realmente manejamos ese concepto mencionado de la palabra como fe, como vivir por fe? Para ello quiero invitarles a leer la epístola a los Romanos, su capítulo 1, verso 17. Cuando lo tengan por allí, bueno, allí está en la pantalla. Vamos a leerlo en nombre de nuestro Señor. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Cuando usted escucha esta palabra fe, ¿qué capítulo, qué libro de la Biblia viene a su mente? Hebreos 11. Hebreos 11, la carta a los Hebreos, nos describe unos personajes que se denominan los héroes de la fe. Sin lugar a duda lo fueron, no hay dudas en eso. Hombres y mujeres que decidieron entrar en el camino fundamentado en la obediencia al llamado que Dios les hizo. Y reconociendo que no era una vida fácil, que las decisiones que iban a tomar no eran decisiones fáciles. Pues sí, no obstante es, cuando desglosamos a cada uno de esos personajes nombrados allí en la Biblia, como los héroes de la fe, conseguiremos algunos detalles, no tan detalles, que nos indican precisamente que esa gente, que esas personas, tomaron malas decisiones y tuvieron tropiezos en su camino debido a dudar acerca de lo que el Señor iba a hacer en sus vidas. Podíamos tomar a muchos de ellos para explicarlo, sin embargo quiero tomar a uno de los principales de allí para que demos un recorrido acerca de la vida de esta persona. Y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de Abraham. Abraham fue un hombre al cual Dios hizo un llamado bien interesante, específico. Y este hombre atendió a ese llamado e inició la gran experiencia de vivir fundamentado precisamente en el llamado y en la promesa que Dios le hizo. Sin embargo, su vida no fue perfecta. Tomó malas decisiones en contra del llamado que el Señor le había hecho. Es decir, que su fe falló. Escuche esto, Abraham falló en su fe. Y ciertamente dudó de las promesas que Dios le había hecho. Esto es interesante saberlo, ¿verdad? Que esos padres de la fe, esos héroes de la fe, fallaron, cometieron unos errores tremendos. No fueron cualquier error, errores tremendos. Pero aún más sorprendente e interesante es que ellos no fueron descalificados para pertenecer a esa lista como héroes de la fe. Aún con todo eso que sucedió, el Señor les eligió para encabezar la lista de ejemplo a nosotros, hablando de la fe. Bueno, hagamos una revisión un poco resumida de este llamado de Abraham. Génesis capítulo 12. No lo voy a leer, léanlo en su casa los que tengan tiempo de hacerlo, por favor.
Traten de leerlo y analizarlo un poquito en su casa. Verifique todo lo que digo acá en su casa, en la palabra de Dios. Dios promete en ese capítulo 12 tres cosas a Abraham. Dice, 1, te haré una nación grande. 2, engrandeceré tu nombre. Y 3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. 3 promesas que Dios hizo a Abraham. Y la respuesta de Abraham fue, en el versículo 4 podemos verlo, y se fue Abraham como el Señor le dijo. Obedeció al llamado. Comenzó a caminar según lo que el Señor le indicó que hiciera. Ahora, ¿qué implicó este llamado para Abraham? Él no fue que estaba cómodo en su casa sin hacer nada y estaba esperando, ay, que el Señor me llamara para salir de aquí. No. Él estaba en sus ocupaciones, estaba en su tierra natal. ¿Qué implicó este llamado? 1, salir de su tierra natal, de su comodidad. Y 2, que creo que fue el más fuerte, tomó el riesgo de iniciar a sus 75 años una nueva vida en una nueva tierra que no conocía. O sea que no fue algo tan fácil esa respuesta de Abraham. Sin embargo, él respondió a eso. La Biblia dice que dijo, accionó y se fue Abraham como el Señor le dijo. Ahora, se fue Abraham. Chévere, hasta ahí todo está bien. Obedeció, caminó, salió. Ahora veamos qué cosas hizo en contra del llamado. Vamos a verificar un poco los errores. Primer error, verso 5. Se llevó a su sobrino Lot. ¿Cuál era el llamado? Sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, que él debía salir solo con su familia y no con los parientes. Sin embargo, decidió llevarse a Lot. Cuando leemos el por qué lo hizo, podríamos dar las razones. Podríamos tener una razón por qué lo hizo. Lot estaba solo, su papá había muerto y él quedó con Lot y se lo llevó para no dejarlo. Pero ese no fue el llamado que le hizo Dios, eso no fue la indicación. Cuando verificamos el transcurso de eso, de la vida de Lot en cuanto a Abraham, dice la Biblia que comenzaron a tener problemas en el camino. ¿Y a dónde fue a parar Lot? Nada más y nada menos que a Sodoma y Gomorra, donde se prostituía, donde había un pueblo, una nación bien arrogante, bien apartada de Dios. Allí fue a parar Lot. Y hay muchas consecuencias de allí en adelante. De hecho, de Lot descienden, escuchen esto tan terrible, de Lot descendieron algunos de los enemigos del pueblo de Israel. Y nada más y nada menos nacieron de las hijas de Lot. Pero no es que tuvieron una familia las hijas de Lot, no. Es que embriagaron a su padre y se acostaron con él. Porque eso lo aprendieron allá en Sodoma. Nada más y nada menos que eso. Entonces, ¿hubo una consecuencia allí? Sí, tremenda. Los amonitas son descendientes de Lot. Hijos, son nietos de Lot, hijos de Lot. Imagínense ustedes eso. Se formó la nación en contra de Israel por una mala decisión al inicio. Eso es tremendo saberlo. Segunda mala, no vamos a describir tanta cosa. Abraham arrancó el camino, inició a caminar y resulta que llegó a Egipto y allí mintió sobre su esposa. Dijo, no, le dijo, acordó con la esposa, mira, sabes que vamos a llegar a Egipto, cuando estemos allá tú no vas a decir que eres mi esposa, porque si usted dice que es mi esposa me matan. Usted va a decir que es mi hermana. De hecho era media hermana de Abraham. Llegaron allá y resulta que sucedió exactamente como Abraham había dicho. Sarai es tan hermosa que el rey la quiso para él. Y se la quitó, se la llevó. ¿Qué creen ustedes que estaba sucediendo allí?
nada más y nada menos que estaba retirando de su lado a la mujer que le iba a dar la herencia del nacimiento de su hijo. ¿Qué hizo el Señor? Acomodó todo. Dijo, no, esto no puede suceder. Habló al rey. El rey le dijo, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Sabes que Dios puede acabar con mi vida por lo que tú acabas de hacer, por mentir? Quiere decir que Abraham se asustó y mintió. Y su confianza que tenía en el Señor se vio allí fracturada por un momento. Luego salieron de allí y bueno, Dios como siempre nos ayuda, nos endereza el camino. Las consecuencias las vivimos y el Señor llega y nos dice, está bien, pero yo voy a cumplir tu promesa, es por aquí. Cometiste un error, está bien, vente, es por aquí. El Señor direccionó el camino y en el capítulo 15 le da otra promesa. Le dice la palabra que Dios promete un hijo. Dios promete un hijo a Abraham. La respuesta de Abraham hacia él en el versículo 15, en el verso 15, capítulo 15, verso 6, el verso 6, es la siguiente. Y le creyó al Señor y se le contó por justicia. Nuevamente Abraham dice, sí, te creo, tú me vas a dar un hijo, sí, te creo. Dice que se le contó por justicia, porque que Dios dijo, este es un hombre justo, porque ha accionado en obediencia y ha creído en lo que le estoy diciendo, en lo que le estoy prometiendo. ¿Qué sucedió después? Recuerden que estamos haciendo un recorrido de los errores cometidos por este hombre llamado el padre de la fe. ¿Qué sucedió después de eso? Abraham cometió 2 errores más. Por lo menos son los que yo quise compartir con ustedes. 1, tomó por mujer a la sierva Agar. En desespero por la edad, tenemos mayoría de edad, ¿qué hacemos? El Señor nos dijo que íbamos a tener un hijo y la esposa le dijo, no, pero es que yo no puedo tener, recuerda que soy estéril, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a echarle una ayudadita a Dios. Acuéstate con la sierva. Y nació de allí Ismael. ¿Cuál fue la consecuencia de haber nacido Ismael? La estamos viviendo hasta ahora, ¿verdad que sí? ¿Sabían ustedes que esa gente descendiente, los ismaelitas, son enemigos hasta el sol de hoy de los judíos? Y viven de guerra en guerra y son hermanos. Un pequeñito detalle de Abraham, un pequeñito error, que hasta el sol de hoy tenemos consecuencia de él. A pesar de eso, además de eso, le dijo, cuando se vio en el problema, que había problema en su casa, por lo que estaba sucediendo con la sierva, que la sierva trataba mal a Sarai, se burlaba de ella, le dijo a Abraham, haz lo que quieras con ella. Abraham, ese fue el segundo error, no asumió la decisión que había tomado. Dice la Biblia que la echó a la calle, y la calle en ese tiempo no eran estas calles, era el desierto con sol, el terrible desierto donde nada sobrevivía. Allá la corrió. Y el Señor, ¿qué hizo? Nuevamente enderezó el camino. Dijo, no, se le apareció un ángel a Agar, le dijo, no, tranquila, yo te prometo que serás una gran nación también. Regrésate a casa de tu padre. Y se regresó. Pero hoy en día sufrimos consecuencia de eso, ¿o no? Todas estas decisiones erradas de Abraham trajeron consecuencias graves, gravísimas hasta el sol de hoy. Graves. Esto evidencia que este hombre fue llamado el padre de la fe, no porque obtuvo este título por ser tan correcto. No obtuvo ese título por no fallar. No obtuvo ese título por ser
íntegro totalmente ante el llamado de Dios. No lo obtuvo por eso. Y recuerden que es nombrado el padre de la fe. Cuando yo leí esto, pude analizar detenidamente esto, no se imaginan el gran alivio que sentí. Me imagino que ustedes también lo están sintiendo ahora. El gran alivio de sentir que mis errores no son los que me califican como justo ante Dios. No son mis errores los que me califican o me descalifican, no. Mis errores, mis malas decisiones, solamente traerán consecuencias a mi vida, de las cuales posiblemente podría arrepentirme. Mis malas decisiones. Entonces, esta gente, todos ellos, recuerden que solamente hablaremos de uno, pero usted quiere evalúe a todos y se dará cuenta que ninguno de ellos practicó la perfección. Absolutamente ninguno. Dice ese capítulo 11 al final, que ellos, pertenecientes a esta lista de hombres de fe, lograron obtener esa reputación por haber obedecido al Señor, aún con dudas y malas decisiones. Porque el fundamento de nuestra fe no es la perfección. El fundamento de nuestra fe es creer en aquel que un día nos dio una promesa y que la cumplirá a pesar de tenernos en contra. Escuche esto bien. Él va a cumplir su promesa en usted, en mí, a pesar de que usted trabaje en contra. Lo va a cumplir. Ahora, ¿cómo será nuestro camino en contra del Señor? Pues no quiero que lo busque tanto. Comience a tomar decisiones basadas en el principio del Señor. Romanos 4:3 dice lo siguiente. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creerle a Dios. Abraham creyó a Dios. Nótese que no dice, y Abraham caminó en perfección delante de Dios y Dios notó que era justo. No dice eso. Dice, Abraham le creyó a Dios y eso se le consideró justo por su fe de creer. Eso quiere decir que el fundamento de la fe no es la perfección, es la obediencia. Es la obediencia, la acción que evidencia mi fe. Es la obediencia, la acción que evidencia mi fe. Timoteo dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré la fe con mis obras. Está hablando de que tener fe es accionar, tomar la decisión de creerle a Dios, de caminar en pos de Dios, a pesar de que usted y yo sabemos que no somos perfectos. A pesar de que sepamos que seguramente cometeremos errores terribles. Sin embargo, si usted le cree a Dios, será declarado justo delante de Él. Quiero repetir esto. Si usted toma la decisión de creerle a Dios, será declarado justo delante de Él. Luego de esto, me gustaría que leyéramos nuevamente el capítulo de Romanos 1:17. Ahora lo entenderemos un poco más. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos.
lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Ahora bien, ¿quién podría asimismo declararse justo? ¿Quién? ¿Cuál es el concepto de ser justo? Una persona justa es una persona que tiene cada cosa en su lugar. Una persona que sabe que no debe engañar, que no debe mentir, que debe colocar a Dios en el lugar que le corresponde, a su familia en el lugar que le corresponde, tomar decisiones según los principios establecidos por Dios, tomar decisiones según el llamado que tiene, aparte de muchas otras cosas. Podríamos decir cumplir la ley al pie de la letra. ¿Quién cumple con todas esas características? ¿Usted? ¿Yo? Ni cerca de ello estamos. ¿Usted sabe por qué? Porque fuimos declarados justos por el sacrificio que hizo Jesús por usted en la cruz. La palabra dice que Él nos justificó. Romanos lo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él nos hace justos, nos hizo justos desde el momento que usted decidió creer en el sacrificio en la cruz por usted. Desde ese momento, la mirada del Señor se revela a su vida a través de la sangre de Jesús. Cuando usted creyó, tomó la decisión en obediencia en su corazón de seguir al Señor, Él, el Padre, le declaró justo. Así que la única manera de ser declarados justos es creyendo, tomando la decisión de creer en aquel que nos está llamando a una vida diferente, a un nuevo nacimiento, a un caminar en justicia a través de Él. Esto no quiere decir, escúchese bien, que usted puede cometer errores y no pasará nada. Esto no quiere decir que usted puede tomar malas decisiones y no sucederá nada. Esto quiere decir que las malas decisiones traerán consecuencias a su vida, pero Dios seguirá siendo fiel a usted. Pero recuerde, cada decisión que tome puede traer consecuencias. Si no, vea lo que ha sucedido hasta la actualidad con las malas decisiones de Abraham. Usted no es descalificado por sus errores. Y allí el alivio más grande del mundo. Usted no es descalificado por sus errores. Usted tiene consecuencias por sus errores. Y el Señor sigue estando a su lado diciéndole, ese no es el camino. Es este. Toma decisiones sabias. Sígueme. Cree en mí. Cree en lo que te prometí. Avanza confiando en que yo estaré contigo. No te desesperes. No avances a espaldas de mí. Avanza sabiendo que yo voy contigo. Avanza sin tratar de hacer las cosas a tu manera. Porque cuando haces las cosas a tu manera, posiblemente tomes malas decisiones. Avanza siguiendo la guía del Espíritu Santo que ahora habita en ti. Amén. Aquellas personas que aún no han tenido al Señor en su corazón, que posiblemente nos visitan hoy, quiero invitarles a que hoy sean declarados justos delante de Dios. Me encantaría invitarles a que hoy Dios comience a verles como justos. Y cuando Dios comienza a vernos como justos, entendamos que podemos vivir, como dice la Biblia, por fe. Porque es el justo que vive por fe. No es cualquier persona. Es la persona justa vista por medio de Jesús que vive por fe. Eso quiere decir que necesitamos dar el paso para creer en Jesús y ser declarados justos ante Él.
Aquellas personas que no han dado este paso, me encantaría hoy guiarlos en una oración. Aquellas personas que no lo han hecho. Y los que ya lo hemos hecho, yo no sé cuántas oraciones he hecho yo, que muchísimas, y no me arrepiento de hacerlas cada día, decirle, Señor, entra en mi corazón, quédate allí. Así que les invito a inclinar sus rostros, por favor, a toda la congregación y repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito, que he caminado a espaldas de ti. Reconozco que es a través de ti que puedo ser declarado justo, porque ante los ojos de los demás tengo muchos errores. Reconozco mis malas decisiones. También reconozco las consecuencias que pueden venir por ellas. Pero desde hoy en adelante quiero que tú tomes el control de mi vida. Entra en mi corazón y quédate allí. Y desde este momento pueda caminar como justo, viviendo a través de la fe, que es confiar en tus promesas. Porque he entendido que es la obediencia a ti que puede declararme justo. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén.